La idea actual de la próxima película de Spider-Man 4 es terrible. Y se nota que esta película forma parte del plan de Sony de hacer que todas sus malas películas acerca del universo de villanos de Spider-Man y de Spider-Man sean relevantes a futuro. No hay que ser un genio para saber lo malas que son todas las películas que ha hecho Sony con el universo de Spider-Man, desde la primera película de Venom hasta la última que va a ser Kraven. Y ya vi que va a salir bastante gente a decirme que este Venom es el mejor que hemos visto, que Madame Web es la mejor película de Madame Web, que Morbius es una película y que el CGI de Rhino para la película de Kraven se ve asombroso. Y a todos ellos quiero decirles que vayan a chingar a... Seamos sinceros, las películas son malas. Sony no sabe qué hacer con el personaje, donde la única razón por la cual siguen sacando películas así es para que nunca le regresen los derechos a Marvel. Y gracias a que Spider-Man básicamente es de los personajes de cómics más conocidos en toda la historia, pues todos los productos que saques de él básicamente son rentables. Por eso Sony hace todo lo posible para nunca regresarle los derechos a Marvel, porque si no tuvieran los derechos, pues desde hace años hubieran dejado de hacer este tipo de películas. Pero retomando un poco el tema, desde hace algunos meses han estado saliendo rumores de la próxima película de Spider-Man, desde que Daredevil podría aparecer, Kingpin siendo el villano, nuevos personajes del universo de Spider-Man, entre otras cosas. Pero dentro de este tipo de noticias un poquito buenas, por otro lado tenemos noticias que llegan a ser un poquito malas, ya que ha salido información de que Sony se quiere alejar bastante de estas ideas y que mejor ellos quieren hacer una película multiversal porque ellos creen que es lo correcto. Dentro de las oficinas de Sony, llegó una persona con una idea que cambiaría prácticamente el futuro de Spider-Man. Y como te digo, esa idea era hacer que Spider-Man 4 sea una película con una historia multiversal. Si no era suficiente ya tener dos películas de Spider-Man con temas del multiverso, siendo Spider-Man Across the Spider-Verse y Spider-Man No Way Home, pues ahora Sony pensó que hacer otra película con este tema es bastante importante y bastante rentable. Sí, comprendo que a través de la historia este personaje ha tenido historias interesantes con su propio multiverso, pero también ha tenido historias más callejeras que han sido más interesantes y recordadas entre los fanáticos. Y es que después de haber tenido una de las trilogías bastante extrañas dentro del UCM y que esta trilogía terminara con No Way Home, una película multiversal, lo más seguro y lo más lógico sería que Marvel y Sony apostaran por una película más callejera, por así decirlo, algo que esté dentro de la raíz del personaje, algo que ya se ha visto dentro de los cómics. Porque después de haberle quitado prácticamente todo, lo correcto sería darle una película donde a poco comienza a construir un nuevo futuro o una nueva vida. Y pues no, lo que Sony piensa que es lo correcto es volverle a dar una película multiversal a Spider-Man. Y aparte de darle otra película multiversal, lo más seguro es que veamos a Tobey y Andrew regresar para esta cuarta película. O chance y veamos más de sus universos, queriendo responder muchas de las preguntas que nos dejó la película pasada. Aunque la mayoría de estas preguntas que nos dejó No Way Home solamente son agujeros de guión, porque todos sabemos que el objetivo que tenían Disney y Sony era regresar a la gente al cine, y esto haciéndolo pues con nostalgia o fanservice. Pero Marvel quería para el personaje una película más callejera, enfrentándolo quizás a problemas un poco más reales y trayendo nuevos personajes del universo de Spider-Man, o tal vez haciendo equipo con Daredevil, donde Kingpin tendría un papel de villano donde él buscaría eliminar a los héroes callejeros porque le están generando un grave problema. Esta es una idea bastante interesante si a mí me lo preguntan, pero después de varias semanas donde Sony y Marvel discutían por el futuro que iba a tener el personaje, pues la que terminó ganando esta batalla, por así decirlo, terminó siendo Sony. Así que la próxima película que veamos del personaje pues va a volver a tocar un tema multiversal. Sé que estamos en la saga del multiverso en este momento y muchos proyectos de Marvel están tocando este tema. Pero también vamos a tener proyectos como Daredevil, Capitán América o Blade que no son historias multiversales, sino que son historias que podríamos decir un poco más normales. Pero no creo que por ser la saga del multiverso, en la próxima serie de Daredevil aparezca Ben Affleck para ayudar al Daredevil de este universo. Todos estos rumores de que Sony planea hacer de esta película algo multiversal, también hay que agregarle que han salido información de que básicamente Sony planea regresar a Ned y a Zendaya a la película. Y esos personajes que básicamente Peter tuvo que dejar solos para protegerlos, pues nuevamente regresarían.
y lo más seguro es que quieran volverles a dar un papel de apoyo para el personaje. Creo que los ejecutivos de Sony de manera no irónica creen que estos dos personajes son muy importantes para el personaje y que toda la fanaticada está pidiéndolos de regreso por algún motivo. Así que si llegan a traer a estos personajes en esta cuarta película, pues básicamente están diciendo que No Way Home fue hecha solo para sacar dinero y tirarían por completo el final de esa película. Donde pudiendo presentar personajes del universo de Spider-Man y que bastantes fans han estado pidiendo a lo largo de estos años, tal vez como una nueva Mary Jane, un Gwen Stacy, Harry o Norman Osborn, pues deciden traer a los dos personajes menos interesantes que se han presentado dentro de una película del trepamuros. Y de Zendaya lo entiendo porque ahorita es popular entre la chaviza. Pero ¿y el otro? Fuera de Spider-Man, yo nunca lo he visto en otro proyecto, más que en CEO of Sex. Pero creo que esta decisión por parte de Sony de querer hacer que Spider-Man 4 sea una película multiversal, tiene que ver con la idea de que quieren hacer que su universo fallido tenga alguna clase de relevancia o importancia dentro de los fans. Como muchos sabemos, la mayoría de las películas de Sony son basura. Casi nadie las ve y te puedo apostar que si alguien las va a ver al cine es porque creen que va a aparecer Spider-Man en algún punto de la película. Y es tanto así que a pesar de que tienen 3 Spider-Mans diferentes ahorita en la actualidad, pues nunca hemos visto alguno en su universo, porque saben que si se toman estas decisiones de colocar a uno de estos Spider-Mans dentro de su universo, pues la gente comenzaría a verlo como un chiste. Seamos realistas, el multiverso ya no es algo tan llamativo de lo sobreexplotado que está dentro del género de superhéroes. Ya la gente se está cansando de estas historias, porque muchas de ellas toman el fanservice o a la nostalgia como un factor que hará que tu película sea mala o buena, y aunque a pesar de esto, pues termine siendo un completo éxito. La verdad, Sony nada más quiere dinero fácil y rápido. Spider-Man No Way Home y Deadpool 3 han sido las películas más taquilleras en esta saga multiversal, y todos sabemos la cantidad de cameos que hay dentro de esas cintas. Así que probablemente Sony pensaría en traer de vuelta otra vez personajes que ya hemos visto en otras cintas, porque también ya han surgido rumores de que probablemente Sony buscaría hacer una cuarta película con el Spider-Man de Tobey Maguire y una tercera película con Andrew Garfield. Entonces, si lo que buscas es volver a usar a estos personajes, pero no quieres usar mucho dinero, pues lo más lógico entonces sería que para una cuarta película del personaje más rentable que tienes en el momento, pues mejor vuelvas a traer de regreso a los dos Spider-Mans del pasado y también a su universo donde puedas darles muchos cameos, referencias, etc. Y con eso te vas a asegurar una gran cantidad de dinero. Yo sinceramente ya estoy un poco fastidiado de los temas multiversales, porque básicamente todas las películas que hemos visto acerca de esto pues van y apelan por un tipo de nostalgia o fanservice barato, donde pues todos sabemos que esto lo hacen para generar un poquito más de dinero. Yo verdaderamente siento que con la próxima película animada de Spider-Man, Beyond the Spider-Verse, es más que suficiente. Yo no veo razón por la cual en este punto de la historia Sony siga teniendo los derechos cinematográficos de Spider-Man. Se ve que ellos ya no saben qué hacer con el personaje y que están dispuestos básicamente a llenarnos de películas basuras con tal de no perder los derechos del personaje. Porque eso sí, aparte de que solo sacan productos aburridos, algunos otros los terminan cancelando o de plano se ponen sus moños. Como la más reciente noticia de que Phil Lord y Christopher Miller, las mentes detrás del exitoso Spider-Verse, tuvieron una pequeña discusión con Sony porque no querían darles un poco más de dinero para la serie de Spider-Man Noir. Eso y que también ya les habían cancelado otro proyecto anteriormente. Entonces, Beyond the Spider-Verse será su último proyecto con el personaje. Por eso se nota que Sony, más que irse por decisiones creativas, pues terminan siendo decisiones corporativas o decisiones de Godín, por así decirlo. Ellos genuinamente prefieren seguir sacando malas películas que soltar a la gallina de huevos de oro, que en este caso termina siendo Spider-Man. Y creo que una de las posibles tramas que podríamos ver para esta película sería que gracias a la creación del Battleworld, diversos villanos de Spider-Man comienzan a buscarlo para matarlo, y es entonces cuando decide ir a buscar de nuevo a Tobey y a Andrew. Y en este grupo de villanos pues tendríamos a los 6 siniestros que Sony nos ha querido introducir a la fuerza en sus proyectos independientes, como Kraven, Morbius,
Rhino o el buitre. Tal vez puede que veamos ahora a este Spider-Man viajar a los universos de ellos dos. Solamente nos queda esperar con qué cosa nos va a sorprender Sony en un futuro, ya que ellos pues acostumbran a tomar demasiadas malas decisiones. ¿Crees que esta idea de hacer de Spider-Man 4 una película multiversal sea lo correcto? ¿O crees que lo mejor es que ya le regresen por completo los derechos a Marvel? Me gustaría leerte en la parte de los comentarios. Te dejo unos videitos que quizá te puedan gustar y nos vemos en un siguiente video hablando de, yo que sé, lo que se me ocurre en la mente. Te recuerdo que puedes suscribirte y así apoyar este canal y también compartir el video porque obviamente así apoyas aún más este pequeño canal. Muchas gracias, nos vemos a la próxima.